que estudiar en ese sentido, al igual que se puede preguntar por la teoría, por supuesto, ¿verdad? Mm, Sobre todo de la primera parte, de las primeras clases, ¿se acuerdan? Y se les va a olvidar, ¿verdad? Yo sé que a veces cuesta, sobre todo cuando vamos comenzando, es como, sí, sí, fácil, entendí, ¿verdad? Pero ya es la hora de evaluación, se nos olvida todo. Entonces, la recomendación es estudiar eso primero, ¿verdad? Que sí es más teórico, lo de las características de la ética, definiciones conceptuales, diferenciación entre ética y moral, diferenciación entre los dos conceptos de ética, estudiar, por supuesto, las consecuencias de la ambivalencia de la ética, los conceptos de teleopatía y esquizofrenia moral, eso, entonces eso. Y va a venir un ejercicio parecido al que hemos hecho en la tarea también, ¿no? Para no descartar. Entonces, no sé, yo creo que lo han escuchado ustedes más de alguna vez de algún profesor, ¿verdad? Que dicen, va a venir todo, muchachos. Entonces, pues es eso, ¿verdad? Mm, Les voy a estar dando más indicaciones más específicas más adelante, ¿verdad? Como cuándo se va a abrir, si va a ser cronometrado o no, cuánto tiempo van a tener de disponibilidad para realizarlo, entonces, eso, ¿verdad? Pero con respecto a los contenidos, pues lo que hemos estudiado desde el inicio, ¿verdad? Gracias por la pregunta, Gabriel, y qué bueno que se estén interesando en eso desde ya. Por eso sí ya mencionen eso también, para que no estemos ahí a última hora diciendo, "¡Ah! Es cierto, ¿verdad? Tengo el parcial de hecho", y que no nos caiga por sorpresa estudiar, miren, 76 páginas para el parcial. Bueno, pues si van ido avanzando, como ha sido la recomendación, ¿verdad? Vaya, miren, voy de tal a tal, ¿verdad? Avancen de tal a tal, no va a haber mayor problema. Bien, acuérdense que estas son las escenas de películas y documentales a los que se hace referencia en el libro de cátedra. Y este es justo el que les comentaba que va a ser el caso del cual vamos a hablar el día de ahora, que yo sé que más de alguno de ustedes han visto esta película, Yo, Robot, protagonizada por Will Smith, que se hizo una polémica alrededor de este sujeto en unos Óscares, bueno, hace un par de años. Entonces, eh, de ese es el que vamos a hablar, ¿verdad? Y ya verás, para hacer un sondeo también, ¿quién de los que consultaron la lectura nos puede decir qué es esto del utilitarismo, a qué hace referencia? Díganos, Brenda, ¿Se me escucha? si se le escucha. Vaya. En la lectura recuerdo que lo plantean como esto de que, bueno, en las otras, en las otras posturas teníamos esto de que sí era correcto, ¿no? Pero en este estaba más orientado como a si era útil o si servía, por ejemplo, el haber tomado esa decisión o lo que sea que se esté hablando. Ujú. Muy bien, gracias. Así es. Sin embargo, aquí tenemos que hacer una acotación acerca de esto que vamos a denominar como útil, ¿verdad? Muchas gracias por el adelanto, Brenda. Y un poco para concluir también lo de los casos que comentábamos la clase anterior acerca de esto que pasó, ¿verdad? Específicamente diciendo la diferencia de estos dos conceptos de respeto y fomento, uno asociado con un criterio ético y el otro asociado con otro.
Y les ponía también esta comparación de qué fue lo que sucedió hace muchos años en el contexto previo a la Segunda Guerra Mundial, cuando, interpretándolo por supuesto desde ahora, podemos hacerlo encajar en este esquema de la deontología, en donde podemos decir es que cómo se garantizó el goce de este derecho de libertad de expresión en aquellos tiempos para los medios de comunicación, incluso aquellos que promovían ideas discriminativas, xenófobas, etcétera. Entonces, pues desembocó en las consecuencias históricas que ahora ya conocemos. Les ponía el caso trayendo y aplicando es el segundo concepto con este otro criterio ético, el de fomento. Y acuérdense que se los planteaba también en ese sentido de generar reflexión. No, a ver, ¿qué decía aquí? Les decía, ¿acaso no es lo que está pasando en nuestra realidad salvadoreña actual, en donde ah, se inculca más bien el fomento? ¿Qué implica esto desde el consecuencialismo? La violación, el no seguir la norma, como apoya el consecuencialismo, ¿verdad? O la violación de este derecho a ciertos grupos de personas. Aquí estamos pensando, por supuesto, en organizaciones, movimientos de la sociedad civil, de ciertos individuos, de ciertos sectores de la población, ¿verdad? Pero para fomentar, es decir, para que más personas, ¿verdad? La mayoría, por así decirlo, en donde podemos incluirnos nosotros, ¿verdad? Y a ver, aquí sí estoy haciendo mucha suposición en donde en donde puede aplicar o no, ¿verdad? Aquí yo digo nosotros porque, a ver, aplicando pensamiento crítico también, el que estemos estudiando en una institución universitaria nos coloca en cierta posición de privilegio en la sociedad, ¿verdad? Eso tenemos que ser conscientes, eso desde ya. Y les decía también, ¿verdad? Ok, entonces las consecuencias son estas, ¿verdad? Que más personas, sí, a costa, ¿verdad? Del sacrificio, podemos decir, de unos cuantos, la mayoría gozamos de ese derecho. Y aquí también estamos generalizando mucho, ¿verdad? Porque yo sé que más de algunos de ustedes están pensando en lo que vivimos también, ¿verdad? De eh, más bien la coacción de la libertad de expresión en redes sociales, ¿verdad? Ya sabemos que se nos bloquean las cuentas cuando hacemos crítica al gobierno, por ejemplo, etcétera. Pero también tenemos en cuenta la visión internacional de nuestro terruño que se vende, ¿verdad? O como se dice, como de puertas para afuera, ¿verdad? Se vende como que sí, a pesar de que nosotros acá adentro sabemos pues la realidad que se vive. Entonces un poco también les comentaba los dos ejemplos apoyando el punto de vista que se mencionó en algún momento, de que no es que uno sea bueno, totalmente bueno, solo porque sigue las reglas, entonces está bien, no, y el otro, solo por el hecho de que a ver, no solo, sino que con consecuencias graves, lo estamos viviendo, sino que por el hecho de violar la regla, no quiere decir que automáticamente sea bueno también, ¿verdad? El pasado lo podemos analizar con las consecuencias en las cuales derivó y en la actualidad, pues, con la realidad que vivimos ahora, ¿verdad? Que tampoco son del todo maravillosas, ¿verdad? Entonces, o para contrastar eso, ¿verdad? Y ver la aplicación de los criterios éticos en la realidad
del pasado, pero también en la realidad actual. Entonces quería recalcar eso con respecto a ese caso de análisis que hacíamos. Y nos hacíamos esta pregunta también. A ver, les hago la pregunta yo, de acuerdo a lo que vimos la clase pasada. Es lo mismo, ¿cómo respondemos a esta pregunta? Desde estos dos criterios éticos, por supuesto, también, ¿verdad? Es lo mismo matar que dejar morir, sí, no, ¿por qué? Pero dice, se concentra en lo que tanto da beneficio. Ay, no sé, no vi tu comentario a tiempo, Flor. No sé específicamente en qué punto eh, aplicaba este comentario que nos hacías, pero gracias por el aporte. Bien, respondiendo a la pregunta entonces, ¿es lo mismo matar que dejar morir? Y no, ¿por qué? Para mí es lo mismo, ¿Por qué, Emerson? Porque es lo mismo. porque yo soy fiel creyente de que si tienes la oportunidad de poder evitar o hacer algo para que algo suceda y no lo haces, es igual de culpable que el que lo hizo. Gracias, compañero. De acuerdo con lo que estudiamos la clase pasada entonces, público, ¿con cuál criterio ético empatizaría el pensamiento y comentario de el compañero Emerson? En donde su respuesta es lo mismo. Dice Cristian, no, porque una es por acción propia y otra es omisión. Esta es la respuesta contraria. Estamos apelando aquí al otro criterio ético. Identifiquemos, por tanto, con cuál criterio ético empatiza Emerson y con cuál criterio ético empatiza Cristian. A ver, revisen sus anotaciones en su cuaderno, libreta de notas. Estoy segura que llevan cada clase que tenemos. A ver, ¿no? Sí, tal vez se me olvidó. Vale, entonces anoten, ¿no? La respuesta a esa pregunta es una de las que a mí me encanta para mi vida, incluso personal. Es esta de depende, ¿no? En este caso, depende desde el criterio ético desde el cual estemos reflexionando. Porque acuérdense que ambos apoyan diferentes posturas, ¿verdad? Diferente conceptualización teórica, que nos dice, por tanto, la deontología. La acción debe cumplir con la norma, ¿verdad? Eh, si se cumple, está bien, ¿verdad? Y en este caso se interpreta, en este caso, generar la acción de manera proactiva, en este caso, el matar o eliminar a la persona directamente, como el no cumplimiento de la norma, como violación de la norma, ¿verdad? Sin embargo, el dejar morir o el dejar, como alguien dijo la clase pasada, el dejar que las cosas sigan su curso, ¿verdad? El ejemplo que
bueno, que ponía el compañero, la clase pasada era de un lugar se está incendiando, ¿verdad? Hay una persona atrapada. Voy, la rescato o no. En ese caso, si decidimos por omisión no hacer, ¿verdad? Desde la deontología, eh, pues no estamos ejecutando directamente una acción, sino que estamos dejando morir en teoría, no estamos violando la norma, ¿verdad? O se acuerdan también del pecado capital, ¿verdad? De matar, apelando a la deontología. Sin embargo, entonces, en este caso, Cristian estaría aplicando este criterio ético, ¿verdad? Y aquí para que hagamos clic también de que muchas veces con nuestra opinión y nuestra postura, inconscientemente hace aplicación de criterios éticos, pero de ahora en adelante, como decía mi abuelita, vamos a ser conscientes. Bueno, ya estudiando estos criterios vamos a decir, ay, es que yo eh, quizás soy más partidaria de este o este otro criterio ético, ¿no? Sin embargo, por otro lado, ¿verdad? El consecuencialismo va a analizar la situación desde los resultados o, como su nombre lo indica, las consecuencias de la situación, ¿verdad? En ese caso, ejecutar la acción o dejar de hacer conlleva el mismo resultado, que es que la persona se muera. Desde el consecuencialismo, el resultado va a ser el mismo. Y este es, por tanto, el criterio ético al que inconscientemente vamos a decir, pero ahora ya, Emerson va a ser consciente al respecto, estaba apelando. Mi compañero Emerson estaba apelando. Entonces, ese es el análisis y aplicación, ¿verdad?, que debemos hacer de eh, estos criterios éticos con respecto a esta pregunta. ¿Ok? Espero que hoy se haya quedado más claro. Bien, entonces hoy sí procedemos al estudio del tercer criterio ético, que es este del utilitarismo. Y ojo, aquí sobre todo con ustedes, me gusta hacer énfasis en no confundir este criterio con ¿qué? El prefijo, el sustantivo, el que alude de útil, ¿verdad? O también de utilidad, porque yo sé que desde empresariales esto se ve y se conceptualiza desde otra manera bien diferente, ¿verdad? No se está viendo por acá estos términos de utilidad y utilitarismo desde una perspectiva positiva o numérica, para decirlo directamente, ¿verdad? O desde el punto de vista de redituable, ¿verdad? Como si lo estudian hasta cierto punto ustedes en sus otras materias que tienen que ver con números, ¿verdad? No, no estamos hablando de esa teoría. Sin embargo, a ver, solo para decirlo, sí viene de ahí, ¿verdad? El humanismo toma eh, la teoría de la corriente positivista utilitarista, ¿verdad? Sin embargo, aquí se conceptualiza y se aplica de una manera un tanto diferente. ¿Por qué? Porque aquí no se va a concebir utilidad de la manera que hemos dicho, sino que de otra manera. Aquí utilidad va a ser referencia a los deseos, preferencias o bienestar general. No se está hablando aquí, por tanto, del todo, es que ahí sí depende del caso también, pero no debemos asumir que se está hablando en términos económicos, ¿verdad? No es así, sino utilitarismo
apelando a la utilidad, pero utilidad entendida como los deseos, preferencias de las personas o el bienestar en general, ¿verdad? Esto se aclara con la definición de esta postura también, que nos dice que el utilitarismo procura que la acción genere la mayor utilidad para la mayor cantidad de personas, ¿verdad? O en otras palabras, otros términos que se utiliza em, para conceptualizar este criterio ético también es esto de el utilitarismo pretende maximizar el bienestar o la felicidad y minimizar el sufrimiento. Y aquí sí, eh, en términos cuantitativos, eso es como la parte que agarra, sí, de la corriente economista, ¿verdad? El criterio ético del utilitarismo, porque eh, desde esta postura, incluso en ética, esta postura va a defender la cuantificación de esos aspectos que se señalan acá. Para el utilitarismo se puede de alguna manera, en cualquier situación que estemos analizando, se puede cuantificar el grado de felicidad o bienestar, incluso como suma, ¿verdad? Individuo por individuo. Y es algo que muchos de entrada consideran imposible, por ejemplo, ¿verdad? Los no tan partidarios de eh, ponerles números a las cosas o conciben ciertos aspectos como incalculables, ¿verdad? Van a decir, no, esto no se puede medir. El utilitarismo, por tanto, es partidario que sí, ¿verdad? Se puede esto medir, cuantificar. Entonces, tomando esto eh, como parte también de la teoría, ¿verdad? Se nos plantea el caso. Entonces, hoy sí, apliquémoslo al que se nos comenta en el libro de cátedra y es este de la película a la cual hacíamos referencia, de este de Yo Robot, ¿verdad? En donde, a ver, ¿quién ha visto esta película? Levanten el pulgar para confirmar que hay gente que ve películas. Para ustedes estas ya son viejitas, viejísimas, ¿verdad? Ya son clásicos para ustedes. A ver, ¿quién ha visto? Vi un pulgar por ahí, Cristian. Bien. ¿Quién más? ¿Quién ha visto esa película de Yo Robot? Solo uno, no les creo. No les creo. Bueno, véanla si no lo han hecho. Recomendación cinematográfica de este día. Bien, entonces en esta película, en aquel tiempo que salió, bien futurística, ¿verdad? Porque era, no sé qué año es aquí, pero era 2000 algo, ¿verdad? Y se planteaba que en el 2000 algo ya la tecnología y por supuesto la inteligencia artificial había avanzado tanto que la sociedad ya había llegado al punto de incluir a los robots, porque son tan autónomos ya en este mundo, ¿verdad? Que prácticamente ya forman parte de la vida nuclear de las personas. Es prácticamente otro electrodoméstico más, ¿verdad? Como si pudiéramos decir, ¿qué es lo básico que tenés que tener en tu casa? Ah, refri, cocina, ¿verdad? Em, ¿Qué más? Ah, televisor, ¿verdad? Ah, y un robot, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban estos?
un TS5, algo así se llamaba, ¿no? Y estos, por supuesto, están encargados en esta sociedad, supuestamente, de las labores más básicas de la sociedad, ¿verdad? Encargado del hogar, por ejemplo, de la limpieza, de hacer mandados. Ya prácticamente el sistema de recolección de desechos está totalmente automatizado a través de estos robots y por supuesto, ahí es donde todas las películas, ¿verdad? De ciencia ficción meten la cuestión de la militarización. Bueno, ya, se está militarizando esto también. Entonces, en algún momento, y también se tiene que tener en cuenta que, a ver, información pertinente, ¿verdad? Estos robots están programados, que esto es un dato real, ¿verdad? Sí, incluso en la vida real, con las 3 leyes de la robótica, ¿verdad? Estas puede ser la orden del humano, no causar daño a los seres humanos, y la otra, no me acuerdo cuál era. Otra es que se rigen por estas leyes, ¿verdad? Y debido a la gran productividad, ¿verdad? Al incremento de bienestar, felicidad que estos generan en términos de utilidad a la sociedad, se ven como precisamente eso, como maximizadores de la utilidad y porque con estos también se minimiza el sufrimiento, no solo en el sentido de que nos desligan de estas labores, que para muchas personas son ¿qué? Indignas, lo voy a decir así, o, o denigrantes, sino que también eh, disminuyen el sufrimiento eh, en el sentido de que porque son programas automatizados prácticamente, ¿verdad? Siguen un código, ya tienen una programación establecida, ¿verdad? Que tienen que seguir sí o sí. Disminuye, eh, ¿cómo se dice? El grado de error que puedan llegar a cometer, ¿verdad? Y de ahí también como la extrema confianza que la mayoría de la sociedad, tal como se ve en la cinta, ¿verdad? Le tiene a estas máquinas. Sin embargo, el protagonista, el dichoso protagonista, ¿verdad? Eh, les tiene cierto recelo, ¿verdad? Por una experiencia particular que tuve. Y aquí, miren, todo esto fue contexto para comentar el caso. El caso, y por lo que él está hasta cierto punto resentido, enojado, ¿verdad? Es algo que se expresa mucho en esa película y tiene prácticamente total desconfianza de los robots, es porque una situación en particular, ¿no? el, el protagonista, que es un detective, por cierto, también información importante, es detective, se vio en un accidente, en un choque de automóviles, ¿ah? En un puente. Entonces chocaron, no me acuerdo cómo ni por qué, y ambos carros volcaron del puente en un río, no sé si en un lago, el punto es que había agua. Y eh, bueno, la pareja con la que el detective iba murió y en el otro carro iba una familia, iban los padres y una niña, ¿verdad?
Entonces, en la escena que se proyecta acá, se ve que pues él sobrevive y él intenta salir, ¿verdad? Del auto porque queda atrapado, se le traba el cinturón, ¿verdad? Lo de siempre. Y en el otro auto se ve que la niña sobrevivió también al accidente. Y él todavía tiene un poco de oxígeno, ¿verdad? En el auto, esa burbuja que queda. La niña creo que ya no tiene esa burbuja y está como más abajo de él. Y está ya hundiéndose él también, ¿verdad? Pero la niña está como más abajo. Entonces, en esta sociedad con robots, da la casualidad que iba pasando un robot de estos por ahí, ¿verdad? E hizo cálculo de utilidad. Es decir, cuantificó, ¿verdad? Lo que estábamos hablando. Cuantificó cuál opción era la correcta en este caso, o en otros términos. Hizo un balance de a quién se debía salvar en este accidente. En este caso tenemos dos opciones. Al detective con toda la información importante que hemos proporcionado, creo que no se me queda nada, salvarlo a él o salvar a la niña con la información pertinente ya provista también, ¿verdad? Entonces, a ver, aquí les animo a ustedes a hacer el análisis de este caso desde el punto de vista utilitarista. Eh, ¿A quién se debe salvar en este caso? ¿A la niña o al hombre? ¿Y por qué, verdad? Si me dice, a esta persona, ¿por qué? A esta otra, ¿por qué? Entonces le pregunto, ¿a quién y por qué se le debe salvar en este caso? O aplicando el criterio ético, ¿cuál, cuál vida, ¿verdad? ¿Cuál rescate de vida genera mayor bienestar, felicidad a la sociedad o cuál genera menos sufrimiento? Aquí podemos pensar en una gran cantidad de factores. A ver, ¿a quién se debe salvar en este caso entonces? Antes de darle la respuesta, ¿verdad? Y la conclusión de lo que pasó y el cálculo que hizo el robot también. A ver, ¿no? Pues yo diría, bueno, omitiendo primeramente, ya habiendo conocido lo que dice la lectura y todo esto, vea, Ujú, y enfocándonos más en como una opinión como más de la sociedad, ya, podría decir que salven a la niña, porque van a decir, ok, entonces la niña es más pequeña, tiene más por vivir, más cosas por experimentar y todo ese tipo de cosas, y eso. ok. Bueno, entonces, para ti, desde tu concepción, vamos a llamarla también humana, ¿verdad? Es perfectamente aceptable, con lo cual muchos coincidiríamos, por supuesto, incluyendo el detective, ¿verdad? Que es lo que expresa también en la cinta, muchos coincidiríamos en que la mejor opción para salvar en este caso es la niña.
¿verdad? Podemos decir, es que miren, incluso aquí directamente podemos apelar a cuestiones morales, ¿verdad? De decir, es que miren, en una sociedad se priorizan a los más vulnerables, a los que se encuentran en situación de mayor necesidad, ¿verdad? Y a los más desvalidos es a los que más ayuda, ¿verdad? Se les tiene que proporcionar, en la teoría también, ¿verdad? Eso es lo que se dice, porque lo que se hace ya sabemos que es otra cosa también, ¿verdad? Ah, se dice también en este caso, es que hasta cierto punto salvar a la niña causa más felicidad porque genera menos carga moral. Se le llama, en términos éticos, a esto que incluso en términos legales se le llama culpabilidad o sentimientos de culpabilidad, ¿no? Entonces esa sería la mejor opción, podríamos decir, ¿verdad? ¿Qué me dicen en el chat? Dice Cristian, si es utilitarista el padre porque es quien tiene información y puede sobrevivir por sí solo, la niña sería un problema. Se debe cuidar y sin padre no podrá tener quien la cuide, entonces sufre. Si la idea del utilitarismo es el placer o la disminución del dolor o el sufrimiento, la niña no se debe salvar. Eh, Aquí quizás nos faltó señalar, Cristian, que el hombre en cuestión no es el padre de la niña. No, eran extraños. Eran dos automóviles, según iba el detective con su pareja, si no mal recuerdo. No recuerdo si iba solo. Y en el otro iba la familia, en donde estaban los padres y la niña. Entonces esos son los que tienen el accidente y volcan al río. Entonces no aplica como la resolución que propones. Sin embargo, en dado caso el padre fuera el involucrado, creo que tú estarías haciendo la aplicación utilitarista y podemos decir objetiva correcta, ¿no? En el siguiente sentido, porque la resolución del caso y eh, hasta cierto punto el análisis que hizo el robot en la cinta es el siguiente. Se analizó, porque pues sí, como el hombre era detective después, ¿verdad? Pudo revisar el caso y el razonamiento o el cálculo que hizo el robot. Entonces él pudo verificar que el robot lo que hizo fue eh, eso, cálculo y maximización de la utilidad. Entonces, ¿a quién generaría más beneficios para la sociedad salvar? Para comenzar, para un cálculo bastante evidente, era quién tiene mayor probabilidad de supervivencia. Y ahí sale el cálculo en la película. La niña, por lo mismo que ya no tenía más recursos de oxígeno, que estaba como más abajo, ¿verdad? Es decir, requería más tiempo, más esfuerzo para salvarse. El mismo hecho de que es una persona en desarrollo, ¿verdad? Tenía más probabilidad de que esos pocos segundos que iba a pasar o que estaba pasando sin oxígeno iban a causar más repercusiones, ¿verdad? En eso mismo que hemos dicho en el desarrollo, tenía menos probabilidades de supervivencia. Tenía, no sé si un 11%. Sin embargo, el hombre, el detective, tenía más, no sé si un 27 o más, ¿verdad? Entonces, como decíamos, desde el utilitarismo es válido hacer cálculos
que para nosotros, y voy a decir esto de nuevo, si son, o si en la situación, porque pongámonos a pensar eso también, se ven involucradas, no aplica, ¿verdad? Porque ¿cómo podemos calcular, diríamos algunos, ¿verdad? Que, por ejemplo, la niña sea que o nuestra hija o nuestra hermana o nuestra sobrina, ¿verdad? O algún familiar. Ni siquiera se nos pasa por la cabeza el someter esto a cálculo. Porque vamos a decir, es que a mí, ¿qué me importa? ¿Verdad? ¿Cuál tenía mayor probabilidad de supervivencia? Que el 11, 25, 27% es mi hija, dirían las madres, ¿verdad? Es mi hermana de alguien, es mi sobrina, es mi familiar, ¿verdad? Eso del cálculo a mí no me interesa, ¿verdad? Sin embargo, desde el utilitarismo esto sí se puede hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo el robot? Prácticamente, aparte de aquí, de acuerdo al ejercicio que hemos hecho en otras ocasiones, desde el mismo caso, ya aplicando, ¿verdad? Nuestro propio pensamiento y propia realidad, se pueden hacer alusión a otros aspectos, ¿verdad? Como por ejemplo, eh, a ver, algo que sí se menciona en el libro, solo que no sé si en ese apartado más adelante es esto de eh, la biografía, ¿verdad? O también el potencial de ser, pero en el futuro. Y la realidad de lo que se es en el presente. En ese caso, no se sabe qué va a ser de niña en el futuro, porque en otras ocasiones incluso me han dicho gente, mire, pero es que aquí se debe salvar a la niña, porque imagínense, va a ser una doctora, una científica que encuentre la cura del cáncer, entonces hay que salvarla. Ok, estamos haciendo suposiciones, pero es válido. Pero ahí es donde yo metiendo mi espinita, ya saben ustedes, ¿verdad? Así hago la observación siempre de, ok, no sabemos si va a ser científica, pero tampoco sabemos si va a ser una drogadicta, por ejemplo, una asesina, ¿verdad? O algo más, ¿verdad? Que en lugar de traer, entre comillas, beneficio a la sociedad, es una carga más, precisamente por el hecho de que no sabemos. Incluso apoyando este comentario, una vez un compañero suyo me dijo, sí, mira, porque imagínese cómo quedó huérfana, de seguro la van a llevar a servicios sociales. Y ya sabemos por las películas, ¿verdad? Que hemos visto también, todo lo que pasan los niños grandes de trauma en los lugares, hogares de acogida, en donde los pueden tratar mal, incluso los violentan. Esta puede crecer con traumas y hacerse pues eso, ¿verdad? Adicta, ¿verdad? Eh, los contextos, etcétera, etcétera. Entonces, no se sabe. Aparte de que como es una persona en desarrollo, pues está generando cierto gasto de los recursos del Estado. Por otro lado, el hombre ya sabemos lo que es, aparte que tiene más probabilidades de sobrevivir, hemos dicho, ya sabemos, ¿verdad? Porque está en una etapa de su vida en donde ya se ha realizado, socialmente hablando, ¿verdad? Eh, ya sabemos que su profesión trae no solo beneficios, sino bienestar en el sentido de seguridad a la sociedad, ¿verdad? No genera un gasto actual porque ya ha sido formado, sino que más bien este contribuye incluso económicamente a la sociedad con el pago de impuestos, ¿verdad? Entonces, en conclusión, podemos decir, desde el punto de vista utilitarista, pues, eh, ¿a quién se debe salvar? Es definitivamente al hombre.
¿verdad? Entonces, espero que hayan visto cómo se va aplicando, ¿verdad? Este criterio ético a este caso, ¿verdad? Eso es lo mismo, ¿verdad? Solo que ya desarrollándolo solo como la opción, ya no de A y B, sino como la opción correcta, entre comillas, desde el utilitarismo, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, entonces nos quedamos aquí con el análisis del criterio ético. Para el lunes, adelantemos en el análisis que se hace de a partir de estos dos conceptos de preferencia y bienestar. ¿Son estos iguales o diferentes para el utilitarismo? Siguiendo uno a quien se debe salvar y siguiendo el otro nos da otra opción o la misma. Entonces, les queda de tarea y recuerden que para la próxima semana adelantar también en el criterio ético de ética de las virtudes, que es el próximo que vamos a estudiar, va a ser el cuarto. Nos quedamos hasta aquí entonces y nos vemos el día lunes. Cuídense.